Buenos días, vamos a dar comienzo a la segunda sesión, al segundo día de Intelcom. Bienvenidos a esta segunda sala. Hoy quería presentaros a dos grandes ponentes referentes del mundo de la ciberseguridad. Contamos con la presencia de Roger Sanz y de Iván González. Roger es docente e investigador en campos tan avanzados y necesarios como la ciberseguridad, ciberinteligencia, inteligencia artificial y amenazas híbridas, desempeñando su labor como manager de ciberseguridad en SIA, una compañía de Indra. Roger aporta un enfoque académico y práctico a la ciberseguridad y la ciberinteligencia, ayudando a desarrollar estrategias para abordar las amenazas cibernéticas emergentes. Por otro lado, tenemos a Iván González, graduado en Ciencias Criminológicas y en la Seguridad por la Universidad CEU San Pablo, con una sólida experiencia en el sector de la seguridad privada y como detective. Iván aplica su singular visión en su rol actual como consultor de ciberseguridad en SIA, también parte de Indra. Iván combina sus conocimientos en criminología y seguridad para crear estrategias de defensa robustas contra las amenazas cibernéticas. Estos dos ponentes van a pasar a contarnos su experiencia y vamos a ver su ponencia. Tenéis la información también en la web de lo que son los apartados. Veis el título de la charla. Si está ahí fuera, lo vemos o lo verán, tú eliges. Y les doy paso ya mismo. Pues muchísimas gracias y simplemente comentar que esto proviene de un reto que nos marcamos Iván y yo hace bastante tiempo, donde precisamente trabajando desde el punto de vista de ciberseguridad, pues faltaban varias piezas que son las del mundo real. Y nada más esto comentarlo para que tengáis en cuenta que esta charla fundamentalmente está enfocada para aquellos que sois especialistas en ciberinteligencia, cualquiera de sus disciplinas, y que trabajéis el marco de convergencia con otros aspectos o con otros ciclos de inteligencia que deberían de estar alineados por el interés de las organizaciones a las que pertenecemos. Entonces, si quieres, Iván, empezamos compartiendo y trabajamos sobre ello. Iván me acompaña desde un punto de vista práctico. La idea es que esta charla vamos a intentar centrarnos en el tiempo que tenemos fijado. Veréis que hay bastante literatura, pero que básicamente lo que interesa es que os quedéis con los conceptos e ideas clave y que creéis vuestro propio modelo. Vamos a avanzar un poco y empezamos con la parte de entendimiento de lo que sería el entorno. Si puedes volver atrás y un poco contamos qué vamos a hacer. Habrá una parte importante de ciberinteligencia y contrainteligencia para que se entienda cómo ambos mundos convergen y entender qué es contrainteligencia realmente y que no es solo una disciplina adicional, sino que al final es un elemento de convergencia. ¿Qué es la contrainteligencia multidominio? Que lo tengamos desde un sentido práctico, un enfoque hacia cómo identificar tus propias herramientas de contrainteligencia. Y otra parte que será, pues, pensemos que ya estamos bajo ataque y cómo defendernos. Luego vamos a tener un par de casos prácticos trabajados, evidentemente anonimizados, pero desde el punto de vista del mundo real, de cosas que sí que ha pasado ciertamente y que los detalles, pues como comprenderéis, pues están limitados a que entendamos los ejercicios que se efectuaron. Y por último, las conclusiones. Vamos a arrancar ahí sin demora. A ver, una parte muy importante de todo esto es que desde el punto de vista de ciberinteligencia y contrainteligencia, existe un cambio permanente en los escenarios de riesgo en los que nos estamos enfrentando desde el punto de vista de análisis de inteligencia y de operaciones de inteligencia. Y dentro de este cambio de paradigma, donde especialistas centrados en la parte de ciberinteligencia y especialistas centrados en la parte de inteligencia humana, pues son insuficientes recursos como para poder abordar las campañas de los adversarios. Y digamos pues, que o tenemos bien claro que en la parte de convergencia entre los diferentes mundos vamos a ser capaces de establecer planes que funcionen adecuadamente para el perfil de riesgo que tengo como organización, o me voy a encontrar con un problema bastante grave que es los malos se van a liar contra nosotros con sus capacidades. Y esto, pues, evidentemente está bastante lejos de ser exclusivamente en el ciberespacio. Luego hay otra parte importante a tener en cuenta que si nosotros como especialistas en cualquiera de los ámbitos tenemos el máximo conocimiento desde el punto de vista de
entendimiento del contexto nos va a facilitar pues, que sea bastante más sencillo entender de qué estamos hablando exactamente, por ejemplo, en un ataque dirigido, que no va a ser exclusivamente en comprometer a un determinado sujeto dentro de una organización o sus dispositivos. Y la otra parte que os quiero llevar así como cambio permanente y entendimiento es que hay una parte fundamental de entendimiento que es que o somos capaces de entender que los adversarios están evolucionando muy rápidamente, no solo en el entorno cibernético, o nos vamos a encontrar pues lo que pasa pues cuando se recibe algún ataque por parte de una amenaza persistente avanzada. Las APTs no despliegan solo recursos desde el punto de vista del ciberespacio, sino que también son capaces de comprometer físicamente determinados activos o hacer operaciones híbridas para comprometer recursos de las organizaciones a las que quieren atacar. Seguimos con la siguiente. A ver, este cambio permanente hay tres cosas que os quiero dejar como señal importante, ¿vale? Que al final cualquier organización puede ser, o cualquier sujeto dentro de una organización puede ser engañado gracias a la candidez, a la ignorancia o, en su defecto, a la falta de preparación. Tan malo es una cosa como la otra, es decir, ser un cándido y que las cosas te parezcan que nunca van a suceder, como también no está preparado para las cosas malas que hay en el escenario de amenazas, pues puede ser tan grave una cosa como la otra. La cuestión es que le solemos dar un valor moral a muchas de estas cosas y esto no es cuestión de valor moral, es cuestión de qué mecanismos tengo yo para proteger la organización de cara hacia los ataques dirigidos de mi organización o lo que está sucediendo y cómo puedo alejar mi superficie de ataque en cualquiera de los ámbitos en los que está de lo que sería el trabajo que están haciendo los adversarios. Entonces, para esto no hay ninguna receta, lo que sí que hay son métodos y una visión. Es un poco lo que os queremos llevar desde la presentación. Hay una parte importante dentro de esto, que es una frase que os dejo para vuestra reflexión, que es algo que dijo Séneca hace ya bastantes siglos, en el que nos dejaba bien claro que al final la suerte es algo que tiene que ver con la preparación y la oportunidad. Entonces, eso es la suerte. Y aquí os dejo esta reflexión. Ha tenido suerte un atacante que ha conseguido tener acceso a mi organización, es filtrar información o comprometer un objetivo dentro. Eso es lo que nos tenemos que plantear. Vamos por la siguiente. Bueno, marco de conceptos, ¿vale? Aunque ya habéis oído que soy o intento ser uno de los académicos para trabajar en esto, lo que os quiero dejar claro es que esto hay que tener una visión pragmática y práctica de ello. NIST, que al final son los organismos que los que venimos del mundo de ciberinteligencia tenemos en el radar como el que nos va a dar la mejor práctica, nos identifica que al final la contrainteligencia, que es uno de los elementos importantes, es la actividad de recopilación de información y aquellas actividades relacionadas con identificar, engañar, explotar, perturbar y proteger del espionaje y otras tantas tácticas de los adversarios. Entonces, este concepto lo que hay que hacer es adecuarlo a la situación real de cada una de las organizaciones. Aquí el problema que nos encontramos es que cuando estamos viendo que la superficie de ataque es únicamente cibernética, igual nos tendría que levantar la alerta y decir, ojo, que aquí hay mucho más que simplemente el ciberespacio o viceversa, cuando estamos hablando de que con medios de concienciación vamos a poder resolver problemas graves de ataques dirigidos, pues igual nos estamos equivocando. Y aquí hay una visión que viene del mundo de la inteligencia humana, más tradicional, por llamarlo de alguna manera, que es un poco el concepto que nos deja Robert Clark, que es esta parte de centrarse en lo que sería el objetivo. Entonces, cuando tú tienes un acercamiento hacia el concepto desde el punto de vista de me voy a centrar en lo que es capaz o puede hacer mi organización más, cuál es el objetivo que tienen otras organizaciones, otros grupos con respecto al mío, cómo se pueden aliar esas organizaciones, pues esto acaba generando unos mecanismos que sí que generan ese momento o esa actividad en la cual puedas llegar mucho más lejos a la hora de análisis, tanto de lo que sería la inteligencia para obtener información y poder tomar decisiones, como contrainteligencia operacional, desde el punto de vista más operacional, para poder tomar decisiones de cómo contrarrestar las amenazas. ¿Vale? Seguimos. Bueno, que hay un aspecto muy importante dentro de todo esto, que es entender qué es el multidominio, y hay otra ponencia en Intelcon de este año relacionado con el multidominio. Multidominio, estamos hablando de todo aquello que no se refiere únicamente al dominio cibernético, sino que, por ejemplo, ataques que puedan darse en entorno físico
como por ejemplo sabotajes, estaríamos hablando de que cuando esto se da de una manera concatenada, organizada, orquestada, que pueda generar el máximo daño posible, pues estaríamos hablando de un ataque de multidominio, donde además hay presencia de aliados y donde las circunstancias para poder analizar no hay una reacción uno a uno en el ataque, sino que son capaces de obtener un alto compromiso en la organización o incluso dejar fuera del juego una determinada organización, pues estamos hablando de que podríamos estar pensando teóricamente en un adversario poderoso, pero igual es una unión de adversarios que simplemente han determinado un momento de capacidad más que interesante, ¿vale? Y en esto de la parte del multidominio, pues lo que hay que entender es que al final todas las operaciones que hacen los adversarios en materia de espionaje, influencia, robo de información, compromiso de activos, secuestro, soborno o cualquier otra actividad relacionada con esto, no necesariamente vinculada al entorno cibernético, puede estar detrás de un ataque multinivel. Es decir, que tú cuando estás analizando que, por ejemplo, un determinado activo ha generado una exfiltración de información, el analista le tendría que levantar la alerta de, ojo, que puede estar como un objetivo de una organización que está haciendo un ataque multinivel. Entonces, ¿qué pasa? Pues un poco evitar desde el punto de vista de análisis de inteligencia para poder determinar qué medidas hay que contrarrestar, que es un poco lo que pretende la contrainteligencia, evitar esa circunstancia en la que te metan en la rueda del hámster y acabe siguiendo solo la traza que te están dejando, ¿vale? A ver, por otra parte, en materia de contrainteligencia multidominio, tengamos en cuenta que dentro de lo que es el entorno híbrido, hablaríamos de entorno híbrido, aquello que afecta tanto el entorno físico como el entorno cibernético en sus diferentes acepciones, tanto a nivel social como a nivel organizativo, etcétera, pues que al final el entorno híbrido, que las confrontaciones son cambiantes, es decir, un mismo adversario en un momento determinado puede ponerse a la defensiva alineado con nosotros o de efecto contrario puede encontrarse que está haciendo ataques contra nosotros porque ha sido mejor puesto el adversario poderoso que es el que está pagando la operación, por llamarlo de alguna manera. Cualquier organización debería estar en el punto de conciencia, al menos, inicial, de que puede ser el objetivo de organizaciones que se han aliado puntualmente o que realmente tienen capacidades diferentes de lo que sería simplemente un ataque cibernético contra una organización, y que los ataques multinivel hay que entender que esto es exponencial, es decir, si ellos tienen éxito en alguno de los vectores de ataque, lo que van a hacer es intentar trabajar otros vectores de ataque para poder generar el máximo daño posible. Y aquí hay que tener en cuenta que desde el punto de vista nuestro, como defensa, y para ir a la caza de estos, deberíamos de generar una expectativa en la cual la contrainteligencia que tenemos que entregar hacia nuestras organizaciones debería ser interoperable entre las diferentes disciplinas de inteligencia, y aquí estamos hablando pues que si hay recursos dedicados a un determinado tipo de inteligencia, o bien se hibridan y son capaces de hacer más allá de lo que sería la disciplina propia, o de contrario, pues lo que hacemos es tenemos recursos muy especializados que tienen un alto grado de colaboración que va a ser mucho más efectivo. Pero digamos que evitando un poco la receta, lo que nos vamos a encontrar es que en un momento determinado tenemos la posibilidad de generar un buen plan en el cual la inteligencia está en el centro, nuestro objetivo a defender está en el centro, y por otra parte hemos hecho algo bastante adecuado a la realidad que necesitamos. Hay otra parte también muy interesante de esto, pues que tenemos ahora mismo en el año 2023 capacidades que están al alcance de cualquiera de nosotros, como por ejemplo es el uso de datos masivos o aprendizaje máquina, que nos pueden dar un nivel de madurez a la hora de analizar datos para poder representar las actividades mucho más alto de lo que hablaríamos 10 años atrás, ¿no? Y esto un poco, evitemos la receta, vayamos hacia la práctica y busquemos un poco la madurez necesaria, ¿vale? Ahí hay una parte muy interesante de esto, que es: si mi modelo es tan automatizado como sea posible, nosotros como recursos de inteligencia va a ser mucho más sencillo poder avanzar a replantear el modelo y que sea cada vez más robusto. Seguimos. Bueno, parte muy importante, identifica tus herramientas de inteligencia. Hay una parte de identificación que básicamente tiene que ver con aquellos artefactos de inteligencia tradicionales que tenemos, como metodologías, técnicas, etcétera, etcétera.
Y por otra parte, lo que sería pues el uso del conjunto de soluciones que pueden ser comerciales o no, pero que al final están al alcance de todos nosotros para poder evolucionar el modelo de inteligencia que queramos. Hay una parte muy importante que es centrar aquellas soluciones que tenemos de inteligencia de fuentes abiertas y herramientas de ciberinteligencia que podemos alinear con el modelo de contrainteligencia, que como hemos dicho, al final la contrainteligencia es un área transversal que puede alcanzar cualquiera de los aspectos de inteligencia o las áreas de inteligencia como las conocemos actualmente. Hay muchos avances que están facilitando esto, entonces, cuando mis recursos están trabajando en el análisis de información, están siguiendo un poco el ciclo de inteligencia tradicional para el análisis, pues igual gran parte de esos procesos podríamos automatizarlos para dedicarlo a generar escenarios de contra, y esos escenarios de contra lo que van a hacer es generar pues que la superficie de ataque se vaya reduciendo poco a poco, ¿vale? Una recomendación, buscar algoritmos de aprendizaje máquina y generaros vuestros propios artefactos de redes neuronales, que esto está al alcance de cualquiera de vosotros, para generar esos escenarios de riesgo y, visto desde un punto de vista mucho más metódico, observa, orienta, decide y actúa. Y es un poco lo que os traemos en el guión. Siguiente. Pues al final esto no lo hemos inventado nosotros. Observa es fundamentalmente tener la capacidad como para poder obtener información tanto de cualquiera de los estados que hay con respecto a lo que están haciendo los adversarios como aquellas capacidades que tú estás generando. La parte de orientación sería quizás lo más complejo, pero que nos pueden apoyar otras tecnologías, como estamos hablando. Decidir no solo hace falta que sea humano, sino que también podemos apoyar decisiones en análisis de datos automáticos o podemos hacerlo a través de aprendizajes automáticos. Y por último, las actuaciones que, repito, no tienen por qué ser solo del entorno cibernético o solo del entorno físico. Y aquí es donde vamos a empezar con la parte de lo que sería el engaño. El engaño es uno de los elementos básicos para poder trabajar en contrainteligencia. Seguimos. Y aquí, pues en base a engañar a los demás, pues es como tenemos que crear nuestro propio modelo de contrainteligencia. Enemigos, por otra parte, vamos a poder orientar los recursos que actualmente hay trabajando para poder gestionarse adecuadamente y reducir esa superficie de ataque, no solo cibernética, repito. Y la otra parte interesante pues es generar aquellas decisiones o la facilitación de aquellas decisiones pues que nos van a dar las acciones correctas para protegernos adecuadamente. Pero que igual que está este ciclo planteado desde el punto de vista de lo que ha funcionado en contrainteligencia hasta ahora, pues estos son mis principios, pero podríamos tener otros. Es decir, que no es un modelo rígido que se vaya a basar única y exclusivamente en un elemento concreto, sino que podemos evolucionarlo de acuerdo a las capacidades, necesidades e intereses que tenga nuestra propia organización. Continuamos. Bueno, pues ya estamos bajo ataque. Ahora es hora de defenderse. O sea, ahora ya no tienes planteamientos teóricos ni tienes la posibilidad de contar nada que no esté sucediendo. Pues como te tienes que defender, al final utiliza esos engaños para darte presencia, por ejemplo, en redes sociales, mostrar debilidades, utilizar lo que nosotros conocemos habitualmente como esos botes de miel o honeypots fuera de la frontera, en el cual, pues, por ejemplo, tú tienes un perfil de LinkedIn con toda la identidad digital del sujeto preparado para que vaya alguien a intentar comprarle secretos. Pues no te preocupes, que así ya sé quién quiere comprar secretos para la organización para la que pertenecemos, ¿vale? Y por otra parte, por generar información falsa para poder seguirle el dato. La cuestión es que aquí hay muchas cuestiones éticas y morales que se van a dirimir y hay otras tantas legales, pero la cuestión es cuál es el precio para poder proteger una organización de gente que no trabaja con los límites éticos, morales ni legales que tenemos nosotros, ¿vale? Con esta información vamos a poder trabajar escenarios realistas de lo que estamos como superficie de ataque. Y luego, pues que para esto hay que pensar bastante a lo grande. No puedes coger y pensar que esto es una confrontación 1-1 o que el interés de tu organización tiene que ver con solo una organización, sino que al final hay especialistas que se unen y generan alianzas que son totalmente brutales. Y otra parte importante que yo creo que debéis de tener en cuenta es que hay que explotar al adversario. Es decir, que esto está en nuestras manos, utilizar la contrainteligencia para sacar la máxima información del perfil de los atacantes.
Y en esto, pues, nos van a ayudar mucho las técnicas tácticas y procedimientos híbridos en los cuales vamos a ver que, por ejemplo, determinadas amenazas persistentes avanzadas son capaces de disponer de recursos humanos para poder hacer ataques de ingeniería social en el mismo momento donde se están haciendo ataques físicos en determinados lugares. O sea, como resumen, abrir la mente al equipo de inteligencia para que sepan que su zona de confort ha caído y que ha muerto, como la conocemos actualmente. Seguimos. Hay una parte que os voy a dejar con Iván, que os cuente, que esto tiene que ver mucho más con la experiencia y lo que está sucediendo en el entorno real, un poco para abrir esa mente y que comprendáis al menos piezas de lo que sería un modelo de inteligencia híbrida con esas técnicas tácticas y procedimientos. Todo tuyo, Iván. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, ahora os queríamos comentar y exponer un par de casos prácticos. Vale, vamos a ver primero uno, no tanto en profundidad, y luego avanzaremos y continuaremos con el siguiente para que se puedan ver, incluso con las mismas técnicas o tácticas que el adversario intenta comprometer a un activo nuestro, como aunque las primeras técnicas y tácticas sean similares, sobre todo en el reconocimiento, ¿no? Podamos ver y comprender la diversidad y el alcance que tienen de manera diferente, ¿vale? Pormenorizados. Entonces, bueno. El contexto del primer caso, bueno, es un objetivo que pertenece a una empresa pública dedicada a las finanzas. Como os comentábamos, vamos a hablar de casos reales, pero anonimizados, ¿vale? ¿Qué ocurre en este caso? El activo se ve comprometido, ¿vale? Se ve comprometido por una empresa, no evidentemente de una competencia pública, ¿no? Pero sí del mismo sector. Y al final, después del compromiso final, la consecuencia final es una revelación de información confidencial, ¿vale? Y un activo para esos competidores. ¿Cómo procede, ¿no? ¿Cómo se capta al principio a este activo? Hay diferentes métodos, ¿no? Incluso entre todos ellos se van intermezclando. Lo primero es una suplantación de identidad. Normalmente el atacante suele utilizar una identidad falsa, no la suya, por razones obvias. ¿Qué maneras se pueden utilizar, ¿no? Incluso para captar estos posibles objetivos? Normalmente, cuando hablamos de un ataque dirigido, no hablamos de un ataque dirigido per se, ¿no? De vamos a atacar directamente a esta persona y luego empezamos a planificar, ¿no? Suele ser, queremos hacer un ataque a X organización, ¿vale? De manera general, y en ese momento nos ponemos a trabajar, ¿vale? Empezamos a trabajar y analizar cuáles son los posibles vectores de ataque y personas a las que podemos comprometer para dicho ataque, ¿vale? ¿Cómo buscamos esto? Pues se puede buscar mediante ofertas de empleo, ¿no? Una persona que activamente está buscando empleo o accede a estas ofertas de empleo suele ser que no está muy contento con su organización, por lo tanto, ahí hay varias alertas, ¿no? Que nos podrían indicar las personas susceptibles de sufrir un ataque, ¿vale? Asimismo, se pueden establecer vigilancias, obtención de información en fuentes abiertas, obtención de información en fuentes cerradas, sobornos, cualquier tipo de acción lícita o menos ilícita, en la mayoría de los casos, ¿no? Para obtener esa información. Una vez que tenemos de una manera general identificada una serie de objetivos, ¿cómo podemos proseguir, ¿no? Pues con unas entrevistas de trabajo donde precisamente esto se ve muy a menudo, aunque no sea de manera pública. Son cosas que, como bien comentaba Roger antes, pasan, suceden, aunque precisamente por no levantar la liebre la mayoría de las veces quedan en el anonimato, con entrevistas de trabajo en la cual podemos volver otra vez a lo mismo, ¿no? A la humanización de esta contrainteligencia. El factor únicamente cibernético está quedando atrás. Hace unos años hemos visto cómo los atacantes empezaban a realizar todos estos ataques a través de este canal. ¿Por qué? Porque las empresas no estaban construidas o fortificadas sobre este tipo de ataques. Con el paso del tiempo eso ha cambiado. No, las empresas están fortificando contra este tipo de ataques y se está volviendo a ese fallo humano, a esa ingeniería social que queremos abordar, ¿no? Precisamente por eso comentaba Roger el amplio abanico de amenazas que tenemos hoy fuera del ámbito de la ciberseguridad únicamente, ¿no? Entonces, bueno, comentábamos en este fallo humano, en estos compromisos iniciales, puede haber contactos en lugares públicos, ¿no? El cómo conocer a la persona, sobre todo con personas que no son sociables. Se puede llegar a la intrusión en domicilios para comprometer audiovisualmente a un activo mediante vídeos, fotografías,
incluso simplemente para tratarlo como un análisis de su vida personal, ¿no? Y obtención de información, vigilancia, seguimientos en lugares públicos, contacto por redes sociales. El siguiente caso que veremos, precisamente el primer compromiso se realiza por este canal. Y todos ellos, pues bueno, suelen concluir en que al principio, en un estado inicial del ataque, hay un establecimiento de, si no confianza, por lo menos se ve o se aprecia por parte del objetivo hacia los atacantes una inocencia, si lo queremos llamar así, ¿no? Una falta, no prestan una llamada de atención, ¿vale? No son una alerta en primer lugar. Es por ello por lo que desde la contrainteligencia lo que tenemos que intentar observar y analizar es precisamente proteger a nuestros activos de esto, ¿vale? De esta parte, a través de la concienciación suya, pero también a través de nuestro trabajo activo, ¿vale? Detectar nosotros estas amenazas y no solo dejarlas a la concienciación, que evidentemente es un factor importante, pero no el único. ¿Cómo sucede este ataque, ¿no? Este compromiso final a este activo? En un club le gusta el deporte y en un club de deporte conoce a una persona, ¿vale? Va manteniendo una relación de, incluso podríamos decir amistad, al principio no, simplemente una vez que se ha realizado el estudio se conocen sus aficiones, sus gustos y comienza un proceso de empatía con el sujeto, ¿vale? Con el tiempo, esa relación de confianza se convierte en una relación de amistad y esa relación de amistad, como todos creemos en nuestros amigos, ¿no? En las personas cercanas, le propone el negocio, ¿no? El compromiso final, ¿no? Que es esta venta de información confidencial de la empresa a la competencia. En este caso se produjo, el ataque fue fructífero. Y bueno, pues ahí tenemos un ataque de ingeniería social fuera de un espacio ciber totalmente, simplemente en el mundo real, ¿no? Todos vamos a campos de fútbol o de golf o nos gusta el gimnasio o hacemos cualquier otro tipo de actividad y muchas veces nos encontramos en escenarios que parecen seguros y fuera de un entorno de trabajo de la organización y suele ser en una gran mayoría de los casos por donde sufrimos precisamente esos ataques. Ahora vamos a pasar al caso 2. ¿Vale? Esto es dirigido incluso a un entorno familiar, ¿vale? Aquí podemos ver, digamos, de manera esquemática cuál es el compromiso. Lo vamos a ver de manera rápida y luego lo comparamos, ¿vale? Una persona, un directivo de una empresa, recibe una invitación simple, inofensiva, ¿no? A una red social, ¿vale? Esa persona empieza a mantener una conversación por mensajería tanto con el objetivo como después con sus familiares, ¿vale? Y va recopilando información. Va creando una pequeña relación de confianza y luego se produce una videollamada al activo, ¿vale? Cuando se realiza esta llamada, se puede observar que por la otra parte hay una mujer realizando actos sexuales y nosotros pensaríamos, ahí salta una pequeña alerta, ¿no? Digamos que es cuando se pierde esa relación de confianza y lo empiezas a ver como una alerta. Pero en muchos casos ya es tarde. ¿Por qué? Porque podríamos pensar, ¿no? Que esta llamada se hizo para poder publicar que ambos estaban en una llamada o que podría, digamos, contratar ciertos servicios, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Esa llamada, el único fin que tiene, ¿vale? Es captar la imagen del activo para poder después, mediante tecnología deepfake, realizar un chantaje, ¿no? Como lo conocemos habitualmente. Entonces, la videollamada no se realiza con ese fin, sino solo con el único fin de poder recopilar información. ¿Qué ocurre? Un poco tiempo después, el atacante le pide al sujeto una injerencia en ciertas decisiones de la empresa, ¿vale? El activo dice que no lo va a hacer y que publique lo que quiera. En este caso podemos ver cómo es muy importante en las medidas que esas personas de la organización tengan la confianza necesaria como para poder reportar este tipo de hechos, ¿vale? Porque muchas veces, si están seguros, si se sienten seguros desde un punto de vista humano y organizativo, van a tener menos problemas, menos inconvenientes en que se ataje el problema, ¿vale? ¿Qué ocurrió? Esta persona lo terminó denunciando, pero igualmente cuando se negó, todos sus familiares y todos sus amigos le abrumaron durante
unos días, en los sucesivos días, preguntándole qué es lo que pasaba, porque evidentemente lo que habían utilizado con tecnología deepfake era instalar su cara en un vídeo pornográfico. Amateur para que no se viera y no fuera fácil de cotejar, y pues podemos entender la repercusión familiar, económica, reputacional incluso de la empresa hasta que esto se desmintió, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos ver en comparación con el otro ataque? Vale, bueno, aquí os ponemos unas pequeñas slides, bueno, pues el tipo de análisis que se hizo de impacto en el momento, y lo que queremos ahora es cotejarlo un poco. Es lo mismo el vector de ataque de un padre de familia social con otra persona. No, porque realizamos el mismo tipo de análisis, pero luego tenemos que entender que el vector por el que se ataca a uno o a otro, la manera en la que se hace, es pormenorizado y tenemos que entenderlo nosotros. ¿Por qué tenemos que entenderlo nosotros? Si nosotros somos capaces, desde la contra, de identificar cuáles son esos vectores de ataque, también lo van a poder hacer los malos. Si nosotros, desde nuestro punto de vista, entendemos cuáles son nuestras vulnerabilidades o cómo podría el atacante hacerlo, es posible que lo esté haciendo o que lo vaya a hacer. De esa manera podemos tomar unas contramedidas generales, pero también unas específicas. Podemos, a través, por ejemplo, del monitoreo de redes sociales se puede ver muy bien, ¿no? Podemos poner un ejemplo también, por ejemplo, no hace falta irnos a directivos, un conserje o simplemente el personal de limpieza son los amos y dueños de la empresa, conocen todas las puertas y tienen todas las llaves y suelen trabajar cuando no hay nadie en la empresa. Si, por ejemplo, monitorizamos sus redes sociales, podemos ver algo fuera del entorno cibernético, sino humano, pues hablamos de a lo mejor salarios medios o incluso medios bajos. ¿Es posible que nos salte la alarma si se va 15 días esa persona o esas personas a Bali, a hoteles de 5 estrellas? Pues sí, debería. No solo debemos de proteger las máquinas desde un punto de vista de ciberseguridad, sino proteger a las personas. Al final, el recurso humano y el fallo, por muy protegida que esté la máquina, el que se loguea detrás y el que es capaz de sacar la información detrás y el que vende la información es un humano, no es una máquina, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que os queremos transmitir en esta ponencia. Una cosa, perdona, Iván, una cosa que seguro que tienen muchos de los que están asistiendo en directo es, hemos hablado al principio de la falta de límites, ¿no?, por parte de los atacantes y el nivel de compromiso que su objetivo es comprometer, ¿no? Pero nosotros que hemos visto muchas veces, ¿no?, de esa parte de límites éticos y hasta dónde son capaces de llegar, pues sí que sería interesante que la gente entendiera hasta dónde son capaces de llegar en el entorno familiar, por ejemplo, de una determinada persona y cómo son capaces de comprometer los hijos en el instituto de una determinada persona. Y si tenemos ahí algún caso, no sé si recuerdas, que podamos comentar así de forma anonimizada. Sí, bueno, incluso nos podríamos poner un ejemplo de este mismo caso. Pongámonos en el caso de que en vez de realizar la llamada, en este caso al padre de familia, pongámonos en la situación que posiblemente incluso hubiera sido más dramático y a lo mejor incluso por proximidad no lo hubiera destapado o se hubiera negado, sino que hubiera caído ante la extorsión, ¿no? Pongámonos que esa llamada, en vez de realizarse al padre, se lo hacen a su hija menor, ¿no? Pero igualmente extorsionan al padre, ¿no? Imaginémonos no lo nuestro, ¿no?, que bueno, nos podemos defender, sino la repercusión que tendría a nivel familiar de conocidos del instituto, porque como comentábamos, cuando se perpetró este ataque, segundos después de que se negara en rotundo, fue cuando todos sus familiares y todos sus amigos y las personas cercanas, en torno de trabajo, recibieron el mensaje. No es que se publicara en la red, es que los atacantes tenían la información, tenían las cuentas de Instagram y tenían los números de teléfono personales de todo ese entorno, ¿vale? Pongámonos en la situación de que precisamente la tecnología deepfake con la que se le interpone a este hombre en un vídeo de carácter sexual fuera a una menor, ¿no? Y no creo que, evidentemente, la ética, al ponerla en este caso, el atacante, no creo que tuviera ningún problema en ponérselo a su hija. Simplemente optarían por esa opción. Entonces, tenemos que entender que no hay límites. Como bien ha dicho Roger, los límites no existen en este campo. Otro de los problemas conceptuales que podemos tener aquí es que la gente puede asociar esto a los ataques de ingeniería social tradicionales, pues a través de redes sociales, etcétera, y un poco que puedan hacer movimiento lateral entre todos. Pero esto no estamos hablando de ese caso, estamos hablando de un nivel de compromiso muy alto. ¿Qué más cosas pueden hacer a nivel de compromiso, más allá de lo que sería comprometer el escenario, por ejemplo, con un deepfake? ¿Qué otras cosas le podemos contar?
se puede comprometer de todo, se puede comprometer un vehículo balizándolo y saber en qué momento está, se puede comprometer, incluso si estamos hablando de nivel audiovisual, se puede comprometer un domicilio. En ciertos momentos, si tú tienes establecido un análisis de esa persona, de ese vector, sabes cuando su casa está vacía. Entrar en una casa, como creo que bien sabemos todos, no es tan difícil. Si no está trancada la puerta, con cualquier persona es capaz de abrir una puerta. Puedes comprometer tanto desde el interior como desde el exterior. Se puede comprometer, como hemos hablado, vehículos. Se puede comprometer al entorno personal, al entorno familiar. Se puede comprometer con amenazas. Aquí parece que no estamos tan acostumbrados, pero esas cosas pasan y pasan en el mundo, que te pueden poner una pistola en la cabeza y decirte haz lo que yo diga cuando yo diga. Ese nivel de compromiso es el que en ciertas situaciones se da y existe y lo conocemos. Sí, que un poco no es de ámbito público, pero que esto no es precisamente un juego, sino que al final es el juego de adversarios que un poco vemos desde el punto de vista de ciberinteligencia, pero que el alcance es bastante mayor. Y las consecuencias de ese juego, pues que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, cuando abrimos mente, ojo que no estamos jugando con un recurso técnico, sino que estamos hablando con un recurso humano en algunos casos y con todo el entorno del recurso humano. Sí, es un poco, Roger, lo que estábamos hablando, ¿no? Lo que queremos comentar, porque ahora que nos quedan unos minutos, yo creo que lo mejor es que charlemos, ¿no? Digamos, a modo de debate y que expongamos realmente lo que pretendemos, ¿no? con esta ponencia. Y es precisamente eso, escaparnos un poco únicamente, que evidentemente es importante, ¿no? Es fundamental. De hecho, trabajamos en el sector de la ciberseguridad, pero no es el único, ¿no? La seguridad, todos habremos escuchado la frase que es similar a una cadena, ¿no? Tienen una similitud, que la seguridad, así como una cadena, es tan fuerte como su eslabón más débil. Da igual que tengamos una cadena de acero entera si en el medio hay un clip o un imperdible, ¿no? Si tiras se va a romper. Esto es lo mismo, ¿no? Tenemos que abordar todos los escenarios, todas las posibilidades para poder generar una seguridad de contra integral y no solo centrar los recursos en el ámbito de ciberseguridad, que, repito, no es que no sea importante, es uno de los pilares y fundamental, pero hay más allá de, digamos, de esta zona de confort ahora en la que estamos saturados y desbordados de cursos, de formaciones, tanto formación profesional, universidad, máster, y que hay un camino, ¿no? Hay un camino hacia ese vector y ese factor humano que parece que se está olvidando, pero cada vez menos, porque los atacantes se están dando cuenta de que es un espacio vacío en la seguridad, y cuando hay un espacio vacío, alguien lo toma, alguien lo va a ocupar. Vamos a acabar de contarle qué fases hay por parte de los atacantes y ya nos metemos en esa reflexión. Vale. Bueno, la primera fase que realizan es un reconocimiento, un escaneo activo, ¿vale? Una recopilación de información, tanto de la víctima como de la organización, ¿vale? Queremos saber de dónde sacamos el dinero. Utilizan la búsqueda en fuentes cerradas, en fuentes abiertas, cualquier tipo de fuente a su alcance, sobornos, etc. Es importante el entorno laboral y el entorno de la víctima, por lo que hablábamos antes. No es lo mismo perpetrar o intentar perpetrar un ataque a una familia, ¿no? Un padre o una madre de familia con varios hijos, con un estilo de vida de los domingos voy al parque, que realizar un ataque a una persona menos social que se dedica en su tiempo libre a hacer maquetación de aeromodelismo en su jardín. Los vectores de ataque cambian. Es por eso que el atacante siempre está buscando este reconocimiento, sobre todo en el factor humano, ¿vale? Después de eso, ¿qué hacen? Recopilan información sobre la víctima, sobre allegados cercanos, sobre sus gustos, sus vicios, ¿no? Para que precisamente puedas caer en esa trampa. Precisamente nosotros también deberíamos de saberlos para poner esos honeypots. Nos tenemos que asimilar a la persona que queremos proteger, ¿no? Y luego se realizan investigaciones. Como comentábamos, se puede realizar desde un balizamiento del vehículo hasta comprometer el domicilio. En este tipo de operaciones que son elaboradas, no trabajan, no es una inteligencia, una delincuencia, como la queramos llamar, simple, ¿no? Hay un centro de mando, hay una inteligencia operacional detrás, gestionan sus recursos, los gestionan bien, gestionan sus situaciones de crisis, identifican cuál es el enfoque que le quieren dar, identifican qué necesitan, cómo lo van a realizar, los cambios en situaciones de crisis, la línea temporal en la que lo van a hacer, un repuesto operacional. La gente, los malos, son personas también, se puede romper una pierna el día de la operación, pero si está preparada, pues tendrás que tener un repuesto, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues podemos ver un poco los procesos de planificación a nivel operativo, la coordinación de recursos, el desarrollo del plan estratégico
y las revisiones sobre el desarrollo de la operación, pues al igual que en cualquier proyecto de cualquier empresa, hay un seguimiento de si se está haciendo bien, cómo va y si se cumplen los tiempos, los plazos y las expectativas. ¿Cómo desarrollan los recursos a la hora de realizar el ataque? Pues adquieren una infraestructura, desarrollan unas capacidades específicas si las necesitan, obtienen las capacidades que no tienen o no pueden desarrollar, obtienen los recursos operativos necesarios y desarrollan las identidades operativas, ¿vale? Con esto, pues lo que se realizan son compromisos laterales, como hemos visto en el caso de la familia, de amigos, etcétera. Y, pues, evidentemente, no quiere nadie que les pillen, así que suelen realizar un plan de limpieza de pruebas y eliminación de evidencias. Aquí las tenemos puestas por digamos, un poco el contexto de la ponencia de evidencias digitales, pero pueden ser perfectamente evidencias físicas. Bueno, y esto es un poco lo que había hablado Roger antes sobre esa ingeniería social, ¿no? Ese UMIN, pues, que es estudiar a ese colectivo, ver cuáles son sus vulnerabilidades y por dónde podemos entrar, ¿vale? Asimismo, pues, queremos crear siempre esa empatía, ese vínculo al menos en una primera instancia, con el activo al que queremos comprometer, ¿vale? Las contramedidas son las mismas que comentó Roger antes, ¿no? Pues tener el control, ¿vale? Nosotros entendemos que se tiene que tener el control sobre las personas con información relevante sobre la organización, los honeypots, que también comentó Roger antes, los perfiles falsos. Esto es un poco, lo hemos puesto como finalizar, porque es la última slide o la penúltima slide de la ponencia, para que lo podáis ver un poco y relacionar lo que hemos visto antes, ¿vale? ¿Qué es lo que necesitamos? Una creación de un equipo operativo, ¿vale? Una creación de un equipo operativo multidisciplinar. Volvemos a lo mismo, no que esté únicamente centrado en el ámbito ciber, ¿vale? Establecer un punto de contacto es muy importante, porque cuando se producen este tipo de ataques es fundamental que la víctima, si la queremos llamar así, se sienta segura con la inteligencia corporativa y que no tenga miedo a decirlo, ¿no? Porque es peor el no contarlo, porque al final, como en cualquier tipo de extorsión, una vez que cedes cedes siempre, ¿no? Porque vas a parar en algún momento. Si ya saben que te tienen, te apretarán hasta el final. Pues, y Roger, si has comentado las conclusiones. Sí, un poco vamos a la parte de conclusiones y que entendamos qué es lo que os hemos querido transmitir, así de forma más global. Al final, contrainteligencia es una disciplina que es necesaria en cualquier organización, no necesariamente que tener una unidad de contrainteligencia, es algo que aunque parece muy obvio, lo que está claro es que esa unión de capacidades de inteligencia dentro de una organización o dentro de un grupo organizativo, pues lo que va a generar es esa estrategia de contrainteligencia, es decir, es mucho mejor parar y pensar el plan que no tanto ponerte a hacer cosas, es decir, en esa parte de hacer cosas, pues entendiendo que esto es un ámbito transversal que te permite mirar fuera de la caja, no sirven las recetas, por eso os ponía ahí 0 recetas. Es decir, a cada objeto de protección, a cada grupo de personas, a cada organización, hay organizaciones muy complejas que necesitan planes muy complejos y hay organizaciones muy sencillas que también necesitan planes muy complejos por las circunstancias de su superficie de ataque. El otro mensaje importante es que los analistas de ciber y de inteligencia humana, pues que tienen que converger, o eres una cosa o eres la otra, pues igual tienes que ser las dos en el mundo real. Y si tenías un 20 de una cosa y un 80 por el otro, pues igual un 50-50, porque gran parte de las cosas que nosotros tenemos como disciplina, como práctica, pues se van automatizando y eso te permite que te puedas centrar en generar esos nuevos escenarios y entender exactamente lo que está pasando. Y que entendamos qué es lo que está pasando, que al final son amenazas transversales que vienen de un mundo multidominio, que no tienen límites éticos de ninguna característica, que pueden estar vinculados a amenazas persistentes avanzadas del entorno cibernético con capacidades adicionales, pero que pueden ser ataques dirigidos multinivel con organizaciones complejas que la han pillado con tu organización, por decirlo mal y pronto, ¿vale? Y que la receta fundamental, que no es una receta, sino que al final es una orientación hacia la acción, es que tengamos un plan adecuado con las herramientas de personas, procesos y tecnologías que puedan garantizar esa generación de escenarios y contrarrestar las amenazas y que, sobre todo y muy importante, que tengamos visión de futuro. Esto no son cosas que se hagan manualmente, sino que lo que hay que hacer es generar un plan que se pueda automatizar y apoyaros un poco en lo que hemos estado diciendo de inteligencia artificial y automatización como elementos importantes, ¿vale? Muchos de los analistas que estamos aquí
que hemos trabajado años, vemos pues que las capacidades operativas de análisis de datos, por ejemplo, nos permiten centrarnos en aquello que realmente es importante y en generar escenarios pues, que podamos trabajar. Y un mensaje out of the record, trabajamos con personas y que ese mensaje out of the record debe tener bien claro que al final las personas no son solo sus dispositivos, no son solo su usuario de los sistemas de información, sino que es su vida, su organización, su gente y su prosperidad. Entonces, pues que en manos vamos a tener en contrainteligencia cosas que son bastante más importantes a efectos humanos que alguna disciplina concreta que esté trabajando en un aspecto. No estoy hablando de una u otra, sino que entendamos que esa transversalidad lo que le genera es mucha visión, pero también le genera mucha responsabilidad. Y aquí, Iván, a tu gusto, ¿algún comentario final o recomendación? No, yo creo que lo has cerrado perfectamente. Además, me parece que ya nos come el tiempo. Nada, que muchas gracias a todos y que, bueno, que esperemos que el mensaje que os queríamos comentar haya llegado. Muchísimas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? O sea, sí que vamos justo del tiempo, pero vamos a intentar responderle. Nos plantea Carlos, ¿en qué entorno se aplica la cibercontrainteligencia a diferencia de la ciberinteligencia? Pues lo que decíamos, al final la cibercontrainteligencia es transversal, entonces, donde apliques ciberinteligencia, debieras aplicar cibercontrainteligencia, por rizar el rizo más, ¿no? Es decir, que esa transversalidad de la contrainteligencia lo que te permite es ver más allá. Si tú centras solo actividades de contrainteligencia en el entorno cibernético, te va a dar una capacidad o unos resultados que van a ser no tan buenos como si lo ves de forma transversal, pero cualquier organización puede hacer este tipo de cosas. Os pongo un ejemplo, una PT te ataca y compromete sus recursos, ¿no? Sería una buena operación de contrainteligencia para obtener información de realmente quién hay detrás, que te vas a enterar de lo que te vas a enterar, pero que si te atacan igual te interesa entender cómo lo han hecho para que no te vuelva a pasar ni a ti ni a tus socios. Vale. Y yo por mi lado os quería preguntar también si conocéis sistemas, que seguro que sí, si a lo mejor sin mencionar marcas, que sean automatizados y que nos permitan levantar campañas de decepción o de contrainteligencia para justo lo que acabas de comentar, para evaluar al adversario, sus capacidades, sus intenciones y recoger pues todo el conocimiento que pueda haber pues, de fuentes de primera mano. O sea, soy un sector financiero, soy una zapatería, farmacéutica, o sea, el sector que sea, y que tengamos ahí una plataforma, herramientas, recursos para sacarlo y sacar esa inteligencia de qué capacidades tienen y cuál es el interés, cuál es el objetivo, ¿no? Ahí hay una parte importante y entendamos que toda parte de feeds de ciberinteligencia, igual que los hay de ciberinteligencia, pues los hay de inteligencia en general y no solo a nivel Estado, sino a nivel corporativo, etcétera, etcétera, donde puedes obtener qué tipo de organizaciones, qué tipo de circunstancias, etcétera, pues te pueden levantar esos feeds, ¿no? Y esa información. Hay muchas plataformas de agregación. Lo que pasa es que las soluciones en el ámbito de la inteligencia más humana son muy ad hoc. O sea, o lo lleva un proveedor de servicios de inteligencia privado o aquí la recomendación que hemos dado es háztelo tú con lo que conoces y que si necesitas apoyo, pues que hay empresas que han evolucionado su háztelo tú mucho y que son capaces de detectar en el mismo momento en el que empieza a haber un compromiso de un sujeto. Efectivamente. Pues aquí veo comentarios de muchas gracias por la ponencia, también de conectados veo usuarios que tenemos desde Brasil, desde diferentes partes del mundo, desde Lima, Perú, o sea, la pregunta que nos venía, nos dan las gracias por la ponencia. Pues en nombre de la organización también os quería dar las enormes gracias, muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra ponencia y nada, a disfrutarlo. Vamos.